Bienvenidos al podcast de Shapes, un espacio para dialogar sobre el diseño de productos en el cual buscamos crear conexiones estratégicas para el desarrollo industrial y la colaboración entre la academia y la industria. Shapes es un evento organizado por la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación Audiovisual de la ESPOL, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, y para esta edición contamos también con la colaboración de la UDLA, de la Escuela de Diseño de Productos de la Universidad de las Américas, o UDLA. Y en esta serie de podcast vamos a explorar el estado del packaging en el Ecuador, las tendencias que lo dinamizan, así también como sus diferentes actores, entre los que tenemos proveedores de materia prima, fabricantes, diseñadores, especialistas en mercadeo, también proveedores, emprendedores y demás personas que requieran de packaging personalizado, sostenible e innovador. Hola, mi nombre es Elizabeth Elizalde, profesora de diseño en ESPOL y voy a ser la presentadora de este podcast. Hoy vamos a hablar sobre empaques que generan experiencias y cómo elementos como la forma, las texturas, los movimientos y hasta los olores pueden marcar una diferencia entre una venta simplemente o el amor a primera vista que pueda generar un producto. Para ello contamos con la presencia de Franklin Macías, fundador de Indigo GYE, que nos contará sus experiencias trabajando con diferentes clientes. Franklin, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Hola Elizabeth, gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Franklin es diseñador gráfico graduado en la ESPOL y su startup Indigo Guayaquil se especializa en artes gráficas y entre sus principales aplicaciones tiene el diseño de packaging. Por medio de una cultura de colaboración y empoderamiento, busca crear más que contenedores de productos, sino también generadores de experiencias para sus clientes. Entonces, Franklin, nos gustaría que nos cuentes. Sabemos que los objetos son más que simplemente objetos, sino se vuelven posesiones para las personas. Cuando hablamos, por ejemplo, de comida, es más que simplemente un alimento, puede ser nutritivo o por un gusto personal que se den. Sabemos que las personas construyen relaciones con sus productos y valoran mucho más cuando, además del producto, va ligado a un valor de la marca. Entonces, cuando planteas el diseño para un concepto de diseño para un cliente, ¿por dónde empiezas? ¿Tienes alguna metodología que utilices? Sí. En Indigo, básicamente, el diseño empieza mucho antes de coger un lápiz, mucho antes de sentarnos en la computadora. Para nosotros hay una metodología que se centra mucho en el escuchar, en centrarnos mucho en el cliente. Hemos sacado nosotros, te voy a presentar algo que quiero compartir. Me avisa si lo puedes ver. Y esta es básicamente nuestra metodología de trabajo antes y durante y después de trabajar con un cliente. La metodología LEAD, o sea, LEAD viene de un acrónimo. Esta metodología la hemos sacado de Mercedes-Benz y se basa inicialmente en esto, en listen, escuchar, que es la parte clave, creo yo que en todo emprendimiento, en todo proyecto. Y es que lo que hemos notado es que muchas personas no saben escuchar, están muy enfocadas en lo que tienen que decir. Y es algo muy que quiero resaltar mucho y creo yo que es lo que nos ha ayudado a diferenciarnos y a hacer como que un espacio en el mercado, ¿no? Esa parte es clave, que viene acompañada de empatizar. Tienes que conectar con la persona, es lo que pido mucho a mi equipo de trabajo, y es que conversen, que extraigan esas historias que hay detrás de una marca, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos solo en la marca, pero tenemos que recordar que tratamos con personas. Y es allí donde vamos a agregar ese diferencial. Añadir valor y deleitar. Deleitar tiene que ver con todo el tema de los detalles. Entonces, así resumiría yo como la metodología de Indigo para trabajar y
y diferenciarnos, ¿no? Bien, Franklin, con lo que nos comentas ahora vemos que el cliente está en un primer plano. Es importantísimo poder saber lo que necesita, por eso escuchar, empatizar es muy, muy importante con el cliente. Profundicemos un poco más. ¿Cómo defines o traduces muchas veces las necesidades que tiene el cliente cuando existen casos en que el cliente no tiene claro realmente lo que quiere? ¿Qué han logrado o cómo ha sido ese trajinar para ustedes? Sí, es un reto, cada proyecto es distinto, cada emprendedor es un mundo y para nosotros extraer esa información que es crucial para el proyecto eh, requiere de muchas conversaciones, creo yo, y es en esas conversaciones donde se extraen esas historias. Eh, Diría yo que en este tema para extraer esa información nosotros nos basamos mucho en el círculo dorado, que es donde tengo por aquí algo, donde compartimos y buscamos cuál es la base del emprendimiento, qué es lo que lo motivó, porque todo emprendimiento sabe lo que hace, sabe lo que elabora, incluso cómo lo hace, qué herramientas utiliza, qué materiales, pero muy pocos tienen claro el por qué lo hacen. O lo tienen claro, pero no lo puedes trasladar porque tiene que ver mucho con las emociones, con los sentimientos. Y es esa parte y es en ese punto en el que tratamos de enfocarnos y el que tratamos de escarbar para extraer esas historias que al final es lo que se puede traducir en un empaque ganador más adelante en el proyecto, ¿no? Creo que la base es eso, centrarnos en el por qué más que en el qué. Ok, Franklin. Bueno, em, ¿tu equipo está conformado mayormente por diseñadores gráficos? Sí, bueno, tenemos de todo, parte administrativa, ventas, producción, pero el corazón de Índigo es el diseño. Ok, entonces sabemos que han elaborado como Índigo algunos empaques que tienen que ver principalmente con temas de comida, de transporte de productos, por ejemplo, materias de productos que todavía no han sido preparados y otros productos que ya están listos para consumir, hablando de comida. En esta búsqueda de materiales y de desarrollo de empaques, también deben estar, me imagino, implícitos temas como materiales, diseño estructural para el propio diseño de los empaques y los procesos de fabricación. Un tema que no muchos diseñadores manejan es el tema de salud alimenticia, es decir, de cómo asegurarnos que el empaque sea seguro. ¿Cómo ha sido tu proceso para en el equipo fortalecer estas áreas? Sí, nosotros partimos por buscar materiales que, en primer lugar, sean seguros para el tema alimenticio si es que el empaque va a estar en contacto directo con el alimento. Eh, para darte un ejemplo, uno de los materiales del que nos enamoramos y el que más impulsamos, precisamente es un material hecho a partir del bagazo de caña de azúcar, por ejemplo. Eh, si vemos criterios ambientales, en este empaque no hay tala de árboles, se elabora a partir de residuos agroindustriales, no usa químicos blanqueadores. De pronto ahí estoy compartiendo un empaque que precisamente fue hecho con este material. Tiene esa tonalidad un poco natural, que hay muchas características que podemos añadirle a este material y que tienen que ir en coherencia con la marca. Pero es esa utilización de los materiales que sean amigables con el medio ambiente y seguros para el consumo. Por ejemplo, este material también puedes tener contacto directo con el alimento, no permite esas características adicionales de no permitir el traspaso de la grasa, en este caso para masa madre. Es un empaque AirPack con protección antigrasa que permite colocar directamente. Entonces es eso, conocer un poco también
de tintas de base vegetal, el tema de la elaboración del plano mecánico estructural es muy clave, saber cómo se va a transportar, cómo se va a embalar. Entonces, son muchas cosas que en el camino también se han ido aprendiendo y se va profundizando. Pero el tema de materiales es crucial al momento de elaborar un producto, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor desafío que se te ha presentado al combinar estas áreas? Por un lado, materiales, tomar en cuenta al cliente lo que requiere, la seguridad también del producto dentro. En algún ejemplo o en general, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor desafío? A ver, uno de los que tenga por aquí, vamos con este. Arroz Cusca fue un proyecto súper interesante porque Henry Toral, que es el que vemos en la foto, venía buscando y venía con la necesidad de trasladar todo lo que su producto representaba, y es que él cuando en el proceso de siembra, cosecha, no usa pesticidas, no usa transgénicos, es un proceso muy natural el que lleva, y venía envasando su producto en plástico. Entonces él prácticamente se estaba convirtiendo en un commodity en el mercado y no tenía un diferencial. Y había estado investigando en otros lados que quería hacer su empaque en un material biodegradable o que no conlleve el plástico. Entonces él llegó por recomendación y vino con ese reto. Me dijo: Franklin, quiero esto, no quiero plástico, ¿qué me ofreces? Entonces yo lo que le dije: mira, ahora mismo no sé cómo hacerlo, pero me encanta el proyecto, me encanta el concepto y lo que hay detrás de la marca, y acepto el reto. Entonces empezó toda esa búsqueda en donde no sabíamos qué hacer porque no había un empaque en Ecuador, al menos que se presente directo en un cartón. La mayoría es en plástico o en sacos de yute. Entonces, en ese proceso de elaboración del plano mecánico hicimos 1000 pruebas, también investigamos fuera del país a través de amigos, de familia, y nos encontramos que ya afuera se estaba dando, o sea, no era algo nuevo, pero que para nosotros lo era y fue un reto, y es en ese experimentar donde logramos definir este empaque del que Henry estuvo súper contento y nosotros también. Incluso en el tema de material, inicialmente se utilizó una cartulina dúplex que por su característica, era muy resistente. Y en tema de color, resaltaba los colores. Esto se trabajó con una agencia. La parte de diseño, nosotros nos encargamos de la parte estructural. Y lo trabajamos en conjunto. Entonces Henry quería exaltar los colores y todo. Entonces esta fue la versión inicial de la caja. Luego de eso vinieron ciertos retos y en la segunda reunión que tuvimos fue: ok, Franklin, me encanta el empaque, funciona, a todo el mundo le gusta, pero no siento la tierra, me dice, necesito sentir el ambiente, entonces hay algo que me falta. Entonces, en esa búsqueda hicimos el cambio a Airpack, que era el material que te comentaba antes, donde es el material ideal, fue el material ideal y que hizo match y nos ayudó con ese tema de crear coherencia con la marca, donde prácticamente aquí se cuida todo, o sea, el círculo se completa y donde dices: ok, en este envase no hay tala de árboles, es un residuo agroindustrial. Entonces, creo que ese fue uno de los retos que hemos tomado, y bueno, todo el tiempo tenemos mil proyectos y cada uno con su complejidad, pero este es uno de los que te podría compartir. Súper interesante lo que nos comentas de la búsqueda. Bastante, bastante enriquecedor saber que no fue una primera, que no fue una sola respuesta tuya de: espera, revisemos, vemos hasta dónde podemos llegar. Y también interesante cómo el cliente se involucró en el proceso y también te fue dando pautas para lo que quiere desarrollar. Creo que la misma formación
del agro le permitió saber, bueno, pero busquemos este tipo de materiales ya no plástico, de no tenemos suficiente plástico, no necesitamos rodearnos de más plástico, y qué chévere que se puedan hacer proyectos así. En esa búsqueda me imagino que los proveedores para ti fueron claves, que como no, quizá nunca habías desarrollado algo parecido. ¿Cómo fue esa búsqueda de los proveedores para que puedas encontrar los materiales con las cualidades específicas que necesitabas? Sí, en el tema de proveedores es clave, o sea, es mucho de investigar, de en cuestiones de papel, pedir las certificaciones, ver que todo tenga coherencia con lo que se comunica. Entonces, esto es un reto también y esa relación directa y cercana que hay que tener con un proveedor es clave. Entonces, en este caso, para nosotros, por ejemplo, un proveedor clave es el tema del papel y saber que cumple con las características que buscamos para un proyecto determinado. Porque así como en diseño podemos explorar muchas formas, en cuestión de materiales también. Y es el tema también de ver disponibilidad de stock, o sea, medidas, formatos. Hay muchas características que hay que estudiar a la par cuando vas desarrollando el proyecto. O sea, no es solo, ok, diseñas la parte gráfica, las medidas, pero tienes que tratar de buscar cómo optimizar recursos, cómo optimizar y aprovechar el material de la mejor manera. Entonces creo que es todo un trabajo en conjunto el diseño, la parte gráfica con la parte estructural y los proveedores también. Son súper claves y saber que esa información la puedes tener fácilmente, ¿no? Franklin, una consulta. ¿Crees que en Ecuador tenemos dentro de suficientes proveedores en el país o muchas veces has tenido que recurrir a contactos desde fuera para traer algún tipo de suministro? Tenemos una limitante, sí. No tenemos la disponibilidad de materiales que hay en Europa o Estados Unidos. Es muy limitado, pero creo que ese es el reto aquí en Ecuador, o sea, tratar de empujar y buscar materiales que se están desarrollando. Nosotros, por ejemplo, uno de los retos que tuvimos y tenemos actualmente con el material que usamos mucho, que es Airpack, es un material que nos encanta, pero que no se desarrolla en el país. Y muchas veces la complejidad que hemos tenido es que el tema de stock. Entonces, saber qué materiales estarán en stock, con qué materiales contamos. Creo que es una de las problemáticas, si se puede decir, que hay en Ecuador. Entonces, el tema de también, qué sé yo, pegamentos que estén aptos para empaque, es muy poco lo que hay, pero buscando se encuentra. Así que yo siempre digo que tenemos que ser recursivos y tratar de encontrar una solución, una alternativa a los clientes que buscan resaltar o buscan diferenciarse en el mercado, ¿no? Perfecto. Franklin, también cuéntanos, en cuanto a criterios de ecodiseño, vemos que manejas muchísimo ser responsable en cuanto a materiales, también una conexión muy importante con el cliente para saber lo que requiere. En temas de ecodiseño, ¿cuáles son los criterios principales que tú podrías destacar en los proyectos que han realizado? Ya. Bueno, algo que destaco full y es lo que comunico mucho a mis clientes es que cuando vienen con un proyecto muchas veces nos dan unas medidas específicas o ya vienen a lo mejor de alguna agencia con un diseño establecido y esas medidas quizás no son óptimas para un formato de papel determinado. Entonces lo que hacemos internamente es buscar adaptar y optimizar los recursos para que haya la mínima cantidad de desperdicio. Entonces eso ha sido clave no solo en tema ambiental, sino que se traduce en ahorro, porque al cliente le ayuda me invento, por reducir una medida en la altura, puedes optimizar
material, en temas de desperdicio, ganamos todos. Entonces hay que buscar siempre ese ganar-ganar, tanto para el cliente y tanto para la naturaleza, que es lo que se necesita. Entonces, en la parte gráfica, te diría que cada vez simplificamos más y, y usamos cada vez menos elementos. Por ejemplo, Masa Madre es un ejemplo claro, donde se usó una sola tinta. Lo que resalta aquí es el material. Lo mismo podríamos hablar de Nicoa. O sea, cada vez, mientras menos tinta, hacemos más fácil el proceso de biodegradado en este sentido. Entonces, esas son las dos cosas claves: la optimización de material y simplificar. Entonces, nosotros tenemos, y hay algo que siempre les digo al equipo de diseño, y es algo que se usa mucho, no sé si lo han escuchado, es el acrónimo KISS, Keep It Simple, Stupid. Entonces, mantenerlo sencillo. Entonces, no por adornar, no por tratar de sorprender, tenemos que llenar de color, de diseño, sino que en lo simple está lo que impacta, está lo complejo. Estamos tan saturados de información, tan saturados de color, que cuando tienes algo que está muy pensado y muy pulido, muy pulcro, resalta y destaca. No necesitas hacer ruido visual para impactar. Entonces, eso se transmite en el tema ambiental también, ¿no? Vemos que haces una conexión entre el tema ambiental, el poder cumplir con los requisitos que te da el cliente y también pensando en el consumidor. Estos son elementos que te permiten crear experiencias, lo que nos hablas, por ejemplo, de menos tinta a partir de los criterios que nos indicas. ¿Qué otros criterios o qué otros elementos crees que ustedes consideran al momento de crear la experiencia a sus usuarios, al cliente y al usuario final del producto? Sí, yo creo que dentro de eso, bueno, es tratar en el tema de los sentidos, tratar de ver esa experiencia no solo en la parte visual, sino también buscar esa experiencia con el packaging sensorial, que es lo que se viene usando desde hace mucho tiempo, pero poco se habla. Y es cómo tratamos de que los sentidos, no solo en la parte visual, atraer al cliente, sino a través de te doy un ejemplo, en el tema de la vista. Al final es lo primero, que es lo que nos permite identificar rápidamente un producto, pero por el tacto, por ejemplo, en este ejemplo de Lua, que es un chocolate hecho con árboles ancestrales en Ecuador, lo que se buscó es a la final atraer y que mediante el tacto el consumidor tenga una experiencia. Y si puedes ver, no sé si se visualiza, en el empaque hay una mazorca que está en alto relieve. Entonces eso ya nos da una sensación al tacto y es como si estuvieras tocando el grano de cacao. Entonces allí ya trasladamos otro sentido. Luego viene el tema del olfato. Lo puedes obtener a través de, bueno, actualmente puedes imprimir olores. Nosotros no lo hemos implementado aún, no ha surgido un proyecto todavía, pero se puede imprimir olores, o ya en esa experiencia de descubrir o de abrir un empaque, al oler este chocolate, se te queda en tu memoria esa experiencia, ¿no? Lo mismo con el gusto. Ya con el gusto es la experiencia final, creo, donde confirmamos esas expectativas que teníamos del empaque, ¿no? Entonces hacemos todo el match con los sentidos. Y me falta uno, que es el sonido. Y no sé si te ha pasado que, te doy un ejemplo, cuando abrimos una gaseosa, ese sonido del gas hace parte del empaque también. O este de aquí, por ejemplo, cuando abres un broche determinado, cuando deslizas un empaque, ese sonido forma parte de la experiencia. Entonces creo yo, la clave está en convencer a través de los sentidos a los usuarios, ¿no? Al usuario final. Entonces se habla también en tema de packaging, normalmente es un objeto tridimensional con
base, ancho, profundidad, pero hay una cuarta dimensión que se menciona, lo menciona Guillermo Dufranc. Es un libro que recomiendo siempre, se llama Marcas Envasadas. Y esa cuarta dimensión es la emoción. Y creo yo que es lo que nos mueve a los seres humanos y es lo que motiva la compra, que muchas veces es por emoción, muchas veces no lo sabemos. Y allí viene el tema que hago match con el tema del por qué, que es muchas veces sabemos lo que compramos, pero a veces nos vemos con un producto y no sabemos por qué lo hemos comprado. Te voy a compartir una anécdota que tuve en uno de mis viajes, fue con este empaque, por ejemplo. Normalmente cuando yo viajo, una de las cosas que tengo siempre por hacer es visitar un supermercado. Y para mí es como que la mejor biblioteca que hay en temas de packaging, y en cada país es donde me pierdo. Y creo yo que para los estudiantes de diseño es un buen ejercicio el observar, ¿no? El ver qué hay en otros países, qué hay aquí, y ir con ese sentido crítico. Entonces, es esa compra que tú haces muchas veces por emoción y no lo haces de forma consciente lo que se busca lograr en un empaque al final. Como tú dices, no compramos un postre, compramos una experiencia, lo que representa. Entonces, en este empaque de café, por ejemplo, es una marca colombiana. Me lo traje, de hecho lo tenía ahí en la cocina y dije, ok, ¿qué ejemplo puedo dar? Y lo busqué. Ni siquiera tenía en mente la marca, pero tenía en mente las emociones que me transmitió al momento de la compra. Y es eso a través de las imágenes o de las emociones que uno conecta. Entonces aquí la marca es 4 elementos, donde ellos dicen que es la base para elaborar su producto, que es el amor, gratitud, valentía, alegría. Entonces destacar esos valores, esas emociones, hacen que un empaque al final te ayude a vender, porque el empaque finalmente vende, ¿no? Entonces, otro ejemplo que te podría dar es por ejemplo, esta marca Oui Paris. Ella fue una de mis primeras clientes de packaging y hay una anécdota chévere porque cuando ella nos dio el reto, no veníamos elaborando mucho empaque. De hecho, cuando empezamos con materiales de identidad corporativa, pero esta fue como que la pauta para iniciar en el tema de packaging que nos enamoró. Entonces, por ejemplo, Oui Paris no te vende postres, no te vende dulces, que es lo que mucha gente hace, y es ese trasladar al empaque una experiencia. No sé si alcanzas a ver en la primera foto, hay un texto que dice avec amour, que significa con amor. Entonces ya trasladas un sentimiento. Entonces en esa experiencia de abrir un empaque, que te topes con una frase, te lleva a un recuerdo, te lleva a un sentimiento, una emoción. Y lo que hablamos mucho con Lea es que ella busca como trasladarte a Francia y también busca esos momentos en familia, que en Francia o en Europa es muy apreciado, es el momento en la mesa, que se ha ido perdiendo muchas veces. Entonces el momento de la cena, del postre, es como ese ritual que busca rescatar, y tratar de trasladarlo al empaque es el reto, ¿no? Tratar de esos valores que como marca buscas transmitir, deben estar reflejados en tu comunicación. Hemos visto en los ejemplos que nos has presentado que hay una relación muy cercana del consumidor, no solamente con el producto, sino con el empaque y esta experiencia de abrir el empaque para ver el producto, pero en sí el empaque por sí solo ya se vuelve otro producto más por la experiencia que te brinda, que el ejemplo que diste de hace rato del café, por ejemplo. ¿Has tenido alguna experiencia de algún unboxing puede ser con tus clientes, cuando se hacen pruebas, criterios que ellos hayan querido resaltar más sobre otros, tomando en cuenta también lo que mencionaste hace rato de lo sensorial? Es cierto que todos escuchamos el sonidito de cuando se abre la botella y sabemos, queremos una gaseosa. Y si no la queríamos, en ese momento la deseamos.
Entonces, ¿hay algún criterio que en algunas de las pruebas hayas visto que hay que reforzar más? ¿Cómo ha sido esa experiencia con tus clientes? A ver, en el tema de experiencia, bueno, ahora mismo a la mente, déjame ver qué tengo por aquí. Articia, por ejemplo, con ella, Articia es extranjera, es francesa, y su socia es ecuatoriana. Entonces, su producto está hecho con elementos naturales, sin preservantes. Entonces, ella buscaba transmitir esto a través del empaque. Un ejemplo es el shopping bag, donde me dice, ok, todo tiene que ser natural. Desde que tocas el empaque, tienes que percibir eso. Y en esa búsqueda, aparte del material que ya lo he mencionado, insertamos esta agarradera que es de cabuya. Entonces es un elemento que prácticamente no lo habíamos trabajado, pero lo teníamos presente y dijimos, ok, ¿qué tal si todo el empaque es biodegradable? Y entre esas cosas está esta agarradera. Entonces ya no solo está el sentido visual, no solo está el concepto ambiental por ser un material biodegradable, sino también está en esa textura al coger un shopping bag. Es como que, ok, esa rugosidad, ese toque natural, vas a tenerlo en la marca, vas a tenerlo en el producto cuando lo uses. Entonces, antes de siquiera usar el producto, ya tienes una sensación. Y quizás logramos eso con esto de aquí, con la cabuya, que hay toda una historia detrás de la cabuya que prácticamente está dejando de fabricarse, o sea, y tratamos de rescatarlo aquí en este elemento, ¿no? Franklin, en todo este desarrollo me imagino que te has topado con varias limitaciones de distintos tipos, o sea, al momento de buscar un material, al momento de ver la resistencia del material, pero cuéntanos desde Índigo, ¿cuáles han sido esas mayores limitaciones para poder justamente crear empaques que te generen diseño de experiencia? Limitaciones, bueno, muchas veces es el tema del tiempo. Aquí en Ecuador somos expertos en no planificar. Entonces, muchas cosas son para ayer. Entonces, para el estudiante que quizás está escuchando, eh, tiene que aprender a resolver las cosas rápido y a pensar en el camino. Entonces, eso creo que es un elemento clave para, para poder llegar con los tiempos, que muchas veces es escaso y que el emprendedor y no se diga, las empresas grandes también están a tope. Entonces, ya cuando tenemos el proyecto encima es que ya el cliente está atrasado con su pedido. Entonces, esa es una de las limitaciones quizás. El presupuesto también va a pasar que el tema de presupuesto va a estar muy presente, pero tenemos que ser creativos y lo vuelvo a decir, recursivos. O sea, es buscar hacer más con menos. Y de allí todo creo que siempre digo que cuando algo sale malo, cuando algo falta en un proyecto, es porque no hubo la comunicación suficiente. Comunicación con el cliente y muchas veces con el equipo de trabajo. Entonces, nosotros tratamos, por ejemplo, de que la comunicación no sea con un vendedor, sino que la comunicación del cliente sea con el que va a desarrollar el proyecto. Incluso la presentación de los proyectos las hace el que estuvo liderando. Entonces, ¿quién más que los que lo van a trabajar afronten estas responsabilidades? Entonces, es algo que yo hago mucho y es empoderar a mi gente a que se reúna, a que presente, porque es quien puede transmitir esas emociones y es quien puede captar esa esencia que el cliente busca. Perfecto, Franklin. Una última consulta que tengo para ti. A partir de toda tu experiencia profesional que has ido ganando con los años, ¿tienes alguna reflexión que quisieses decir a los diseñadores en formación y que quizá te hubiese gustado recibir a ti cuando empezabas con esta carrera? Quizás, bueno, hay varias. Una de esas es el saber escuchar. Es como aprende a callarte y escucha. Cuando tú sales de la universidad muchas veces
sales con esa arrogancia, como que te quieres comer el mundo, que lo sabes todo, pero creo que hay que ir con humildad en este camino, es todo un camino de aprendizaje y tener esa mentalidad de aprendiz siempre, el no creer que todo lo sabes, sino siempre estar atento, siempre buscar, siempre explorar, es parte clave. Lo otro que aconsejaría es equivócate, comete errores siempre, porque solo así puedes volverte experto en algo. No tengas miedo a los retos, cuidar los detalles es lo que pido todos los días en Índigo, es algo que está presente en cada conversación y es cuidar esas pequeñas cositas que te van a hacer diferente. Y por último, leer. Creo que crear ese hábito de la lectura es súper importante para enriquecerte y no solo de leer cosas de diseño, no solo leer cosas de packaging, sino tratar de entender un poco al ser humano, que es el que importa al final de cuentas. Listo, Franklin, muchas gracias por todas tus reflexiones. Yo creo que nos resultan muy, muy interesantes para aquellas personas que recién se están formando, que ya están en carrera, para aquellos que por A o B motivos se han involucrado. A veces sabemos que hay carreras complementarias, lo que hablábamos recién, de un diseñador que luego se ve muy inmiscuido en el tema de alimentos. Entonces, es importante también este tipo de consejos para quienes se van formando. También quienes estamos inmersos en la academia con el diseño de productos, buscamos guiar a los estudiantes a que desarrollen sus conceptos y sus diseños sean significativos e innovadores. Franklin, tú nos has presentado varios ejemplos en el que se destaca justamente no solamente el empaque por bonito o feo, que eso ya hace mucho tiempo dejó de ser un criterio importante, que de realmente mostrarle al cliente por qué el empaque funciona o no para su público objetivo, que ahí es donde, como tú dices, escuchar primero lo que requiere para luego poder sustentar la utilidad del empaque. No se diseña simplemente una caja, tú nos los has mostrado con tus ejemplos, muchas veces es mejorar la experiencia del consumidor, que quien quita y también puede mejorar la vida de las personas, solucionar un problema. Hemos visto que tú te has enfrentado entre varios retos al momento de generar los empaques. No utilizar más plástico o utilizar menos plástico o dejar de utilizar los materiales típicos, buscar otras fuentes. Entonces eso también se vuelve muy, muy interesante en plantear estas estrategias para solucionar estos más que problemas, estos nuevos planteamientos que van surgiendo de los consumidores con el día a día. Vemos que en el mercado existen muchos empaques que se limitan solamente a cumplir con su función básica, como ser una funda, una impresión, y me imagino que en su momento te pasó. ¿Tienes alguna última, quizá, comentario sobre algún empaque en el que lo comentaste en el del arroz, en que era simplemente una funda y pasó a ser algo más? ¿Algún otro ejemplo que se te venga a la cabeza en que cambió totalmente la perspectiva de lo que era inicialmente a cómo terminó siendo? Sí, de pronto masa madre, ya no te puedo compartir Sí, claro, pantalla. por favor. Eh, a ver, veamos masa madre. Es súper chévere lo que pasó con ellos. Ellos tenían un reto y era que en 2019, si no me equivoco, suprimir gran parte del plástico que utilizaban en su tienda. Entonces, dentro de eso buscaron proveedores y como que hubo un proceso de selección en donde buscaban cosas que tengan este criterio ambiental y que sean biodegradables. Eh, ellos prácticamente tienen esa experiencia porque sus productos cuidan el tema de la materia prima, cuidan la calidad y a lo mejor en las cosas que compartían no reflejaba esto. Entonces, y lo chévere fue que ellos hicieron o sea, buscaban proveedores a través de redes y alguien nos recomendó y dijeron, bueno, pásame los precios de los empaques. Entonces yo lo que hice fue, le digo, mira, nosotros no hacemos
no es nuestra metodología de trabajo, necesitamos conversar, reunirnos contigo para entender qué es lo que quieres antes de cotizarte y elaborarte algo a medida. Entonces, esa respuesta que le di le encantó a Daniela, que es cofundadora con su esposo Jaime. Entonces, esa respuesta creo que nos ayudó a conectar, tuvimos una reunión y enganchamos de una. eh, Fue eso, entonces fue el crear y transmitir esa filosofía, esa búsqueda por cambiar lo que antes normalmente en una panadería tradicional lo haces en una funda de papel craft o lo mandas en cualquier empaque, lograr trasladar eso y que esa filosofía se transmita al empaque y que el empaque te habla, fue una experiencia chévere. Por ejemplo, allí, no sé si se alcanza a leer, nosotros decidimos como en todos los empaques introducir el símbolo que representa al material y con una frase que dice, ERPAC es un compromiso con el mundo, con las futuras generaciones y la sostenibilidad del planeta. Es una obligación con la vida. Entonces, no solo te estás comiendo un postre, un pan, sino que llegas a hacer conciencia y a ser parte de esta como cruzada o esta filosofía. Entonces, creo que esto fue algo chévere también, donde ya te llevas una experiencia a tu casa. Totalmente, porque en un inicio pues, tenías, sí, quizá ellos solo tenían en mente, hagamos una caja y ahora ya tienen toda la experiencia a partir del empaque, cómo va a estar cuidado y tratado su producto hasta que llegue al cliente final, al consumidor. Y de hecho, hace poco tuvimos una reunión donde me dice Franklin, yo quiero que tú me manejes todo. O sea, como toda la parte de packaging, esto es lo que hago y quisiera librarme de esos problemas y que tú los analices. Entonces, estamos en ese proceso de análisis donde hay muchos elementos que se pueden mejorar, ¿no? Siempre digo y a todos les comento, a todos mis clientes, incluso las cosas que hacemos, les digo, todo es mejorable. O sea, toda esa parte de la experiencia se puede mejorar con un poco de paciencia, tiempo y amor a lo que hacen, ¿no? Qué interesante también ver cómo una relación se ha consolidado tanto y en este momento ya ellos tienen la confianza para que seas tú quien maneje todo. Entonces eso también es importantísimo como diseñador, como un equipo, porque ustedes son un equipo en Índigo, que puedan tener también la confianza con todas aquellas personas que quieran desarrollar los empaques con ustedes. De verdad que eso es un trabajo no de un día, sino es todo un proceso y es algo también de, como tú lo decías hace un rato, escuchar al cliente, conocerlo, desarrollar la confianza, si no, no se lograría. Bueno, vemos entonces con los ejemplos que nos acabas de mostrar que en Ecuador sí es importantísimo que se potencie el diseño. Qué genial es poder encontrar empaques como los que ustedes han creado, Franklin, que van mucho más allá de lo funcional de contener unas galletas, contener algún chocolate, arroz, ejemplos que nos han mostrado, sino que va también con el hecho de generar experiencia para los consumidores finales. Es decir, no solamente es que le agrade a tu cliente, el dueño del producto, sino también ya a todos aquellos que lo van a consumir, porque si los consumidores tienen buen feedback hacia el dueño obviamente a ti como diseñador no te va a querer dejar ir y vas a estar mucho más tiempo con ellos, y lo hemos visto. Franklin, nuevamente, gracias por estar aquí, por habernos acompañado, por contarnos tus experiencias de cosas que te han pasado en este trajinar en cuanto al diseño de empaques, en cuanto al packaging. No, gracias, Elizabeth, por la invitación y encantado de compartir y apoyar a esta nueva ola de creativos, de gente que va a hacer cosas interesantes y que elevan el nivel en Ecuador. Así que, chéverísimo lo que están haciendo y felicidades. Gracias. Y sí, definitivamente hay que tratar de visibilizar más los trabajos desde estudiantes, inclusive, que se atrevan a mostrarlos, que se atrevan también a compartirlos, que busquen también retroalimentaciones y escuchar. Yo creo que la palabra que más se me quedó hoy es el escuchar, lo que el cliente quiere. Muchas veces escuchando lo que nos dice el cliente,
podemos no quizás saber lo que le gusta, pero sí lo que no le gusta y lo que no quieren para su empaque. Entonces eso también es importantísimo. Para todos aquellos que estén viendo el podcast, en los comentarios van a poder encontrar las redes sociales de las escuelas de diseño involucradas. También los invitamos a escuchar el resto de podcasts que hemos desarrollado alrededor del tema de packaging. Este podcast será colgado o va a estar colgado tanto en YouTube de UTLA como de la Facultad de Arte de SPOL para que los puedan revisar con calma. Y esperemos verlos muy pronto. Como decía Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. Muchas gracias.